Ya se lo mandé a su WhatsApp, doctora. ¿Mande? Se lo mandé a su WhatsApp por si hay un comercial o algo, ahí lo comparte o hasta el ratito. Ok. El enlace directo. Ok, perfecto. ¿Es en vivo? Sí, sí, sí. Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre la sobrecarga del cuidador. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote en nuestras redes sociales, principalmente nuestro número WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Senectud Radio, como Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.livemxradio.com y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, la sobrecarga del cuidador, tengo el gusto de presentar a la doctora Elsa Sánchez Navarrete. Doctora, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para hablar de un tema muy importante sobre el adulto mayor y sobre todo para el cuidador. Gracias, doctora, pues agradecerle nuevamente que está aquí con nosotros y aceptar esta invitación y pues bueno, vamos hacia adelante. Doctora, para iniciar con este tema, quiero que nos platique principalmente una definición a qué se le llama o qué se denomina sobrecarga del cuidador o una sobrecarga. Adelante. Mire, este término se ha desarrollado desde 1974 por Freudenberger y él nos hablaba que lo que es el cuidado o sobrecarga del cuidador se debe a que la persona va a padecer estrés, va a padecer de este estrés por cuidar a otra persona. Este estrés le va a causar manifestaciones físicas que van a repercutir en su vida emocional, espiritual, psicológica y sobre todo física. Entonces esa es la definición global que se tiene sobre la sobrecarga del cuidador. Así es, y sobre todo bien lo dice un término que muchas veces, bueno, se hace ahorita en ese sentido, bueno, a las personas cuidadoras porque le estamos dando este enfoque, pero también la sobrecarga puede existir en cualquier persona de trabajo que tiene unas largas horas de trabajo, ¿no? Se me viene a la mente, bueno, seguridad privada, elementos de seguridad, a veces también personas que son, por ejemplo, en los mismos hospitales profesionales de la salud, que son hasta más de 36 horas o mínimo unas 36 horas los médicos, por no decirlo, por decirlo un poco más en contexto, de que es mucho el trabajo o la carga de trabajo. Entonces, ¿qué nos puede platicar, doctora, sobre esta sintomatología o cómo podemos detectar que la persona ya está padeciendo una sobrecarga? Cuando una persona está padeciendo una sobrecarga del cuidador, hay diferentes síntomas que nos pueden hacer sospechar de ello. Una de ellas es trastornos del sueño, lo que se llama el síndrome de burnout. Podemos también nosotros presenciar lo que es el estrés, la codependencia,
Muchas veces la persona se está preguntando constantemente si lo que está realizando está bien hecho o está mal hecho. También está presentando estos pensamientos que muchas veces no son positivos, en donde la persona está diciéndose a sí misma, lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está mal. Claro. A veces hay negligencia, en donde por falta de información y de profesionalización del cuidador, está realizando ciertas cosas con buenas intenciones, sin embargo con malos resultados. Otra de las sintomatologías es ansiedad, depresión, descuidado. Es muy común que se descuiden ellos mismos y que sus enfermedades no sean atendidas, siendo la mortalidad del cuidador 80% mayor que la de la persona que está cuidando. Entonces, esto es algo que nos va a dar una alarma del que el cuidador está siendo descuidado, y que si la persona que está cuidando fallece, ¿qué va a hacer de la persona que cuida? Así es, y esta parte, doctora, me llama la atención porque muchas veces el mismo cuidador se descuida su alimentación, descuida su horario de sueño o el ciclo de sueño-vigilia, y sobre todo sí ha habido casos en donde a veces el mismo cuidador, o sea, es el primero que fallece o es el que se enferma, ¿no? O sea, entonces claro, muchas veces esta es la intención que se pide en que las personas que vayan a brindar este cuidado, ¿sí? Esta atención al familiar, al conocido, al vecino, voluntariado, como le quieran llamar, o las oportunidades que se presenten, pues sí hay que tener una buena alimentación, un buen estado de salud, sobre todo el dormir bien y estar preparados. Entonces, doctora, con esto sigue la siguiente pregunta. ¿Cómo sería o qué medidas debe de tomar una persona cuidadora, en este caso, para no caer en la sobrecarga? Una de las principales cosas es saber que necesita ayuda. El 80% de los cuidadores no piden ayuda. Otra de las cosas muy importantes es que el cuidador acepte sus propios límites. ¿Qué quiere decir? Que sepa que no todos tenemos la misma empatía, la misma personalidad. No es cuestión de amor, sino es cuestión de resiliencia. Entonces, el cuidador tiene que ser lo bastante sincero consigo mismo para saber cuáles son sus límites. Otra cosa muy importante es la relación que hubo entre el cuidador y la persona que está cuidando. Es más fácil que si la relación fue empática desde años antes, el cuidado sea más fácil y que la persona que está cuidando lo acepte con mayor facilidad, por así decirlo. Otra cosa que también va a tener que ver es la salud del cuidador. Uh-huh. Es muy importante que a veces estamos viendo que personas mayores están cuidando a personas mayores con dependencia. Entonces, eso no puede ser porque se necesita muchísimo desgaste físico. Otra cosa es ser sinceros y saber hasta dónde llegan nuestras emociones. Hay personas que se frustran más fácilmente que otras, hay personas que no son capaces de cuidar a una persona mayor, no le tienen la paciencia, y como yo mencionaba, aquí hay otras alternativas que se pueden tomar. Una es contratar a un cuidador formal, y que ese cuidador formal que ya ha recibido una capacitación, que conoce de cómo cuidar a las personas mayores, esas personas les ayuden a brindar una buena atención. Porque una persona que no está capacitada va a dar una atención que no es correcta y que vamos a caer a veces en maltrato y negligencia. Que eso es lo que muchas veces, doctora, es lo que vemos, ¿no? En los mismos cuidadores, cuando ya hay esta sobrecarga, a veces repercute en este tipo de maltrato, tanto físico, maltrato psicológico, maltrato financiero o una misma negligencia, ¿no? Que en este sentido ahorita más adelante nos lo va a explicar. Doctora, tenemos ya varias preguntas para usted, y sobre todo agradecemos a la amable audiencia que nos esté mandando sus preguntas, dudas, sugerencias al WhatsApp 332-540-5737 o a través de nuestra transmisión totalmente en vivo por Facebook. Bien, dice Mireya Olmedo: yo fui cuidador en una clínica y no aguanté el trabajo. ¿Por qué cree que se deba a esto, doctora?
Vamos otra vez a lo que decimos. Una cosa es la profesionalización. Es más fácil cuando una persona está profesionalizada, cuando sabe cómo cuidar a las demás personas, cuando lleva un curso de gericultista, no solamente de enfermería, sino de gericultista, en donde ellos están, una vez que ellos cursan este curso de gericultista, ellos están familiarizados de cómo cuidar a las personas mayores. Otra cosa, aparte de la profesionalización, hablamos de la personalidad. Sí, es muy importante que la personalidad nos permita cuidar a las demás personas. Otra cosa es el estado físico de la persona. Si tenemos comórbidos como hipertensión y sobre todo comórbidos musculoesqueléticos, entonces va a ser muy difícil que una persona que tenga problemas de rodilla, que tenga problemas de espalda, pues sea cuidador, ¿verdad? Y otra de las cosas muy importantes es la resiliencia, que la persona tenga la capacidad de ver por la otra persona de una manera positiva y no negativa. Así es, dice Ulises Ortega, felicidades por el programa, saludos a la doctora. Los que cuidan a los pacientes se desgastan más que el enfermo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro que sí, de hecho existe una escala que la pueden autoaplicar, que es la escala de Sarit. Existen dos versiones, la escala de Sarit, la que es larga, y la escala de Sarit que está abreviada, y esta escala de Sarit nos habla de cómo el cuidar a otra persona está afectando nuestra vida personal y nuestra vida propia. Entonces esa escala es una escala que podemos realizar nosotros, no nos lleva más de unos 5 a 10 minutos, siendo sinceros con nosotros, y nos va a ayudar a saber si nosotros tenemos sobrecarga o no. Bien, Rocío Larios dice, sé que es difícil, pero sí debería haber información para el que cuida y el paciente de esto. Doctora, muy buena pregunta que nos dice Rocío. ¿Dónde se puede encontrar a lo mejor información, literatura y también, bueno, cursos, como ya nos lo mencionaba, de gericultista, que ahorita vamos a tocar ese tema, donde puedan las personas capacitarse, actualizarse y sobre todo también, bueno, hasta adquirir conocimientos? Adelante. Existen ciertos cursos como el de plenitud de vida, existen cursos en el DIF también. La Sociedad Gerontogeriátrica de Jalisco también tiene cursos en donde nos ayuda a saber cómo cuidar al cuidador. Sobre todo es muy importante que en los estudios que se han realizado, una persona que tiene información de cómo cuidar a la otra persona, que es un cuidador formal, porque un cuidador informal es una persona que no tiene capacitación para cuidar a alguien. Entonces, en estos estudios nos dicen que un cuidador formal va a dar un mejor cuidado y va a tener un menor porcentaje de sobrecarga. Y es también muy importante conocer la enfermedad a la que nos estamos enfrentando. Esto quiere decir que si nosotros sabemos cuál es la sobrevida, cuáles son las consecuencias y si la enfermedad tiene cura o no, esto nos va a ayudar a que nosotros no nos estresemos tanto en el curso de la enfermedad y nos pueda ser más fácil el poder cuidar a la persona que estamos asistiendo. Así es, Beatriz Hernández dice, ¿hay pláticas para concientizar sobre estos temas en este sentido como grupos, doctora, o algo que usted bajo su experiencia tenga como un grupo de cuidadores o que se haga un voluntariado? Claro que sí. Existe un grupo de plenitud de vida en donde ellos hablan mucho sobre el cuidado y la sobrecarga. En el Hospital Civil también se han realizado cursos en donde hablan sobre cómo cuidar a los demás. En la Sociedad Gerontogeriátrica de Jalisco también existe, y el DIF también tiene muchísima convocatoria sobre cómo cuidar a la persona enferma. Bien, Violeta Rivera dice, ¿qué es lo básico que debe tener y saber un cuidador para saber si es apto o no es apto para cuidar a una persona? Primeramente tiene uno que conocer los límites que tiene uno propio. No es lo mismo cuidar a una persona con una dependencia física severa a una persona que no tiene una dependencia física tan severa. ¿Qué quiere decir? Que entre más dependencia tenga la persona a la que voy a cuidar, más desgaste va a generar. Entonces, no es lo mismo cuidar a una persona mayor que es saludable a una persona mayor que tiene ya muchos comórbidos o que ya está en dependencia. Entonces hay que ser nosotros sinceros y saber hasta dónde llegan nuestros límites, cuál es nuestra personalidad,
cuál es nuestra resiliencia, hasta dónde podemos llegar, y cuando no podemos llegar a los cuidados que la persona merece y darle calidad de vida, ser sinceros, hacer una reunión familiar y entonces sí ver la institucionalización. Porque no solamente tiene que ver la personalidad, también tiene que ver la economía de la familia y qué tan apoyada está esa persona por la familia. Son muchos los factores que nos van a decir si esa persona va a poder cuidar o no a la persona que está asistiendo. Bien, por último, Salvador Villegas dice, a mí me tocó cuidar a mi abuelo y tenía que quedarme solo con él mucho tiempo y me daba mucha angustia. ¿A qué se debe, doctora? Mire, hay algo que se llama carga alostática. La carga alostática nos habla de que una persona no puede cuidar más de 8 horas a otra persona. Esto es, si se fijan, los tiempos que se existen de trabajo en una empresa. Podemos nosotros tener guardias, por decir, de 12 horas por 24 de descanso. Si nosotros estamos cuidando 24 horas a una persona, entonces eso va a causar una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis, una disfunción neuroendocrina, va a generar estrés con una cambia de cortisol y adrenalina que nos va a llevar a la sobrecarga y nos va a llevar a enfermar. Entonces, claro que causa angustia y ansiedad estar cuidando a una persona sin tener lo que se llama descansos o días libres. Entonces, es muy importante hablar con la familia y decir que por autoprotección se debe de cuidar al cuidador, porque si el cuidador cae en sobrecarga, entonces alguien más de la familia va a tener que cuidarlo. Entonces, por sobreprotección hay que cuidar al cuidador. Bien, doctora, pues vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día, estamos hablando de la sobrecarga del cuidador y para eso se encuentra con nosotros la doctora Elsa Sánchez Navarrete. Estás escuchando Senectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Continuamos con más de Senectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando sobre la sobrecarga del cuidador y para eso se encuentra con nosotros la doctora Elsa Sánchez Navarrete. Comentarte que nos puedes seguir a través de nuestras redes oficiales como lo es Facebook, Senectud Radio, YouTube, Senectud Radio, Spotify, Senectud Radio y también nuestra cuenta de Instagram que es @Senectud_radio. También está apareciendo nuestro teléfono en pantalla que es el teléfono 332-540-5737 como lo es nuestro WhatsApp para que manden las preguntas
preguntas y así poder resolver todas sus dudas o inquietudes que tengan respecto al tema. Doctora, pues ya que nos platicaba sobre la carga alostática y esta parte que la gente amablemente nos ha escrito y preguntado sobre qué cursos hay, qué tipos de, grupos a lo mejor de voluntariados, pláticas, charlas para evitar la sobrecarga, nos gustaría que nos explicara quiénes son o a qué se llama el cuidador primario, secundario o a veces como lo llaman el cuidador formal e informal. Adelante. Claro que sí. El cuidador formal es aquel cuidador que ha recibido capacitación para poder cuidar a los demás. Esta capacitación consta de conocimientos, de práctica y sobre todo de horas y horas de estudio. Mientras que tanto el cuidador informal es el cuidador que no ha recibido esta capacitación y que muchas veces está cuidando de acuerdo a lo que él cree que es lo mejor. Y este cuidador informal es el que presenta mayor sobrecarga. Uh-huh. Sí, sobre todo es muy importante el distinguir qué tipo de cuidador es, porque también, como decía aquí la amable audiencia, cómo sé si es apto o no es apto, ¿no? O si puedo cubrir el perfil. También, ¿cuál es la diferencia, doctora? Ahora sí, como lo mencionó durante el primer bloque, de un gericultista, a diferencia a lo mejor de un enfermero, ya sea auxiliar en una enfermería, un enfermero general y a lo mejor hasta un enfermero especialista. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es que un enfermero está capacitado para estar en un ámbito hospitalario, mientras que un gericultista tiene conocimientos de cómo tratar al adulto mayor, cómo cambiarlo, cómo dar terapia ocupacional básica, cómo dar rehabilitación básica y algunos gericultistas incluso han tomado cursos de podología. Entonces es una atención más integral la que tiene un gericultista y que va más enfocado en lo asistencial, más que en lo médico, y esto nos va a ayudar para que sean compañía de la persona a la que están cuidando y aparte puedan darle actividades que lo vayan a desarrollar cognitivamente, emocionalmente y sobre todo mantenerlo ocupado en cosas que le sean benéficas para él. Sí, sobre todo esta parte de, educación integral, sí, preparación integral, doctora, porque sí hemos visto que muchas profesiones están muy enfocadas como a una, yo lo puedo llamar así, una monotonía, o sea, no se enfocan más a ver otras áreas que no tienen nada de malo y no demeritamos ninguna profesión, pero sí es importante el saber y el reconocer que la gericultura, al igual que la gerontología, es de una manera integral, donde podemos ver más estudios, más esferas, un poquito más a detalle la calidad de vida de las personas adultas mayores y sobre todo sus necesidades y los cuidados que a lo mejor pueden necesitar en algún determinado tiempo. Bien, Georgina Santa Cruz nos dice: si no tenemos dinero para pagar un cuidador, ¿cómo debemos cuidarnos y prepararnos los cuidadores? Lo que puede hacer el cuidador primero es saber si puede o no cuidar a la persona que va a asistir. Segundo sería capacitarse. Pudiera ser tomar algún curso de gericultista, algún curso de cuidador, en donde sepa las herramientas para poder cuidar a la persona que asiste y sobre todo poderle brindar mayor conocimiento y mayores técnicas que le faciliten el cuidado y que no lo vayan a lastimar. Lamentablemente en nuestro país la persona que cuida es la hija, la soltera, la que no está casada, la que no tiene trabajo, entonces toda su vida va a estar alrededor de la persona que asiste y lamentablemente una vez que la persona que asiste fallece, pues se queda sin trabajo, se queda sin nada. Entonces es importante que la persona que cuide no tenga ese perfil, sino que el perfil sea que tenga la capacidad, la resiliencia, la capacidad emocional, física y sobre todo psicológica para poder brindar el cuidado. En México, de acuerdo a la guía del IMSS sobre la sobrecarga del cuidador, nos está diciendo que el promedio de sobrecarga en nuestro país es altísimo, es de un 60%, y las horas de cuidado varían entre 10.8 horas de cuidado, que es más que una jornada de trabajo.
Sí, y sobre todo bien lo mencionaba doctora en el bloque anterior, la carga alostática. ¿Cuántas veces se ha recomendado, y hoy lo veo en todos los trabajos, es una jornada de 8 horas? Pero hay guardias o hay trabajos en que a lo mejor son más de 8 horas, pero efectivamente, si es a lo mejor un día, 2 días, como sea, pero ya cuando se convierte en una rutina diaria, empieza a cobrar factura, yo lo llamo así, el cuerpo, y no nomás a veces el cuerpo, también nuestra parte emocional, nuestra parte física, nuestra parte psicológica, y también nuestra manera hasta de ver las cosas, ¿no? Hoy en día hasta muchas, esto que se le llaman estas imágenes chuscas, los famosos memes, como se conocen, y donde mucha gente, por eso precisamente nos reímos o nos causa gracia, porque ya dicen la realidad, algunos, no todos, pero dicen la realidad, y ves de que a lo mejor dices, bueno, estás tú lleno de energía, a lo mejor ya es sábado, vas a estar de fiesta, y ¿qué dice uno? Prefiero descansar, o prefiero estar dormido todo el tiempo, porque mañana a lo mejor me toca atender a mi papá, me toca atender a mi mamá, o me toca atender a mi persona adulta mayor, ya sea mi abuelito, ya sea a lo mejor un vecino o voluntariado o por trabajo también de, oiga, usted que a lo mejor ha tenido una experiencia o tuvo la experiencia con un pariente, un conocido, pues ayúdenos, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no le tenemos la misma paciencia que usted. Pero algo que comentábamos, doctora, también es que nos pudiera platicar qué podemos encontrar como tipo de maltratos en la persona adulta mayor que pueden ser derivados al cuidador. Adelante. Claro que sí. El maltrato más común es el maltrato psicológico. El maltrato psicológico consta en que la persona utiliza malas palabras, malos tratos hacia la persona. El segundo maltrato más común es el maltrato físico. El físico nos habla, pues ya que hay una agresión directa hacia la persona que se está cuidando. Y otro maltrato muy común es el maltrato económico. Entonces, este maltrato muchas veces no se genera porque la persona que lo cuide sea una persona que sea, como lo podríamos catalogar, que esté generando este maltrato por cuenta propia, sino se hace por la sobrecarga que existe del cuidador. Sí, y esta parte que decíamos, ¿no? Muchas veces el mismo cuidador ya convirtiéndose o teniendo o pasando una sobrecarga, empieza a hacer las cosas de mala manera. Más allá también de ser verbal o una violencia verbal, yo he notado y he descubierto que también muchas veces existe como la omisión, ¿sí? Del cuidado, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor estoy acostumbrado a que yo le doy de comer a tal hora y de repente ya porque no me da la gana o porque ya me cansé, pues dejo de darle de comer a esa hora. O un poco más fuerte, a lo mejor con insultos, ya decíamos, con una manera de burla, de mofarnos, o una forma también denigrante de decir, córrele porque llevo prisa o qué sé yo, ¿no? Entonces sí es importante el saber los tipos de maltratos porque también lo encontramos en las personas y hoy en día gracias, bueno, a las leyes que siempre han existido pero que hoy en día se han enfocado más en visualizar, pues ya está el abandono de familiares o el abandono de personas y eso incluye la omisión de cuidado, ¿sí? El no atenderle, el no bañarlo, el no darle una pensión, bueno, alimenticia en el término jurídico, que también cuenta mucho no nada más los alimentos y el aseo, sino también el esparcimiento o la atención médica. Entonces, doctora, tenemos más preguntas por acá. Dice Olegorio Palacios, dice, ¿cómo podemos identificar un maltrato? ¿Dónde se nota? Muy buena pregunta, también. Podemos identificar el maltrato cuando nosotros hacemos una introspección y nos preguntamos a nosotros mismos si le estamos dando la calidad de vida que merece la persona a la casada. Es muy común que el paciente se le junte el desayuno, la comida y la cena. Entonces nosotros por querer ahora sí que apurar ese proceso de alimentación se le da de cucharadas más grandes y no esperamos que la persona vaya comiendo a su ritmo. ¿Y qué generamos? Neumonías por broncoaspiración, generamos a veces lesiones en la boca y entonces son así este tipo de situaciones que son muy comunes que no nos damos cuenta o a veces el cambio de pañal no es lo suficiente. Entonces nosotros tenemos que saber que si no se le está dando las atenciones necesarias o no tengo yo la capacidad económica para poder cubrirlas, entonces ser sinceros y ahora sí buscar la institucionalización del paciente. Bien, tenemos
Otra pregunta sobre, bueno, Olivia Ortega le manda saludos, felicidades por la invitada, muy profesional y preparada, muy buen programa de hoy, y pregunta ella, si yo detecto que la persona cuidadora está siendo agredida, ¿dónde podemos denunciar o hacer un reporte? Podemos denunciar al DIF, es muy importante denunciar al DIF y sobre todo hablar con la persona y decirle que está maltratando a la otra persona. El DIF se va a encargar de hacer todo el procedimiento para poder ahora sí que ver si hay un maltrato y poder tomar armas en el asunto. Es muy importante también comprender que el maltrato hacia la persona mayor en un gran porcentaje, estamos hablando de un porcentaje ya del 40 al 50%, no se debe a que la persona quiera maltratar a la persona, sino más bien se debe a que ya se está sobrecargado. Claro. Es por eso que es muy importante que se acuda a lo que es el geriatra, el gerontólogo, para que él haga un test, revise al paciente y sea sincero y les diga si realmente el paciente está bien cuidado o no. La atención de una persona adulta, no a mayor, no nos damos cuenta nosotros que nosotros presentamos capaz de cubrir ese dinero, entonces pues lo puedo mantener en casa. Yo conozco familias con pacientes con dependencia severa que los mantienen en casa, que es lo ideal, hasta el final. Pero si no tenemos nosotros la personalidad, la resiliencia y sobre todo la economía, tenemos que ser sinceros y entonces buscar lugares en donde nos puedan proporcionar esa atención a un menor costo. Entonces es cuando se busca la institucionalización del paciente. Bien, tenemos a Efraín Mireles, dice, ¿cómo se debe organizar una familia para cuidar a un paciente en hospital? ¿Hay alguna guía o alguna regla? Adelante. Lo que se puede realizar cuando se cuida a una familia es hacer horarios. Yo muchas veces les digo a los pacientes que hagan una tabla de horarios en donde vayan poniendo quién va a cuidar, a qué horas y que se pongan los medicamentos que se van a utilizar por horarios. De tal manera que la persona que llegue con el paciente que se está cuidando sepa cuándo le tocan los medicamentos, a qué horas le tocan los medicamentos, qué actividades se deben de realizar, porque se debe de realizar rehabilitación incluso en hospital, y también se debe de ver quién es la persona indicada para cubrir esos horarios. Así es. Marta Ortega dice, mi hermana es cuidada por un sobrino, perdón, pero estamos seguros que la maltrata. ¿Cómo lo podemos comprobar y denunciar? Para comprobar un maltrato es muy importante hablar con la persona, si puede hablar, la persona a la que se está cuidando. Muchas veces la persona que se está cuidando por miedo no es capaz de denunciar que está siendo maltratada, pero existen algunas partes que podemos nosotros ver como físicas de que hay algún maltrato. No hay que confundir la púrpura senil, que es los vasos que se encuentran frágiles, que una vez que nosotros los tocamos o los agarramos se hacen lo que son hematomas o moretones. Más bien se tiene que buscar si hay miedo por parte de la persona que él cuida, si sí hay hematomas, si sí hay lo que es golpes y sobre todo si hay malos tratos o si hay lo que es uso de afectaciones psicológicas. Lo que podemos hacer es, en los cuartos no se nos permite poner cámaras, pero sí podemos poner cámaras en lo que son las áreas comunes. Entonces poder pedir que la persona esté en un área común para nosotros con las cámaras estar viendo cómo se está realizando el trato. No, y sobre todo también algo que hemos detectado, doctora, y se lo digo por experiencia, gerontólogo, perito, es ver también la apariencia física de la persona. Por ejemplo, el olor principalmente la higiene sobre todo, la vestimenta y sobre todo cómo está de manera ambiental. Ambiental se refiere no al aire, a la calidad, sino simplemente cómo está en su entorno, que si está limpio, si a lo mejor aunque tenga una mascota, pues la mascota también esté limpia, o sea, cómo está viviendo esta persona adulta mayor. Va a haber muchos casos, puede haber gente que a lo mejor está en una residencia, una mansión toda lujosa, pero va a haber gente que va a estar en una zona a lo mejor un poco, con una casa a lo mejor más pequeña, de una sola planta, a lo mejor sin
sin vitropiso, a lo mejor hasta sin regadera, pero hay gente que puede estar bien atendida con esas características. Entonces, Claro que sí. creo que sí es importante, como dice Marta Ortega, el ir detectando, pero también una cosa muy importante, en una oportunidad, pues también alternar al cuidador, porque si vemos que es cuidado por una sola persona y como nos lo está diciendo durante toda la entrevista, empieza a sobrecargarse, pues entonces por eso vienen todos los problemas y todas estas complicaciones. Una de las cosas que nosotros más nos fijamos es sobre todo en lo que es la cuestión de la limpieza genital. Si el paciente empieza a tener úlceras, si empieza a tener sobre todo laceraciones en esas partes, quiere decir que el cambio de pañal no está siendo suficiente o que no se le está moviendo. Lamentablemente hemos visto pacientes que tienen úlceras por presión incluso en las orejas. Entonces eso nos habla de que el paciente no se ha movido y que no está siendo atendido adecuadamente. Bien, sí, y sobre todo, como decíamos, ver todos estos factores físicos, sociales y sobre todo también, como lo he mencionado aquí y en otras entrevistas, encontrarnos en el panorama en que se va a encontrar también el cuidador. Porque, por ejemplo, hay un cuidador que lo dice el Instituto Nacional de Geriatría, que es por familias nucleares o familias por varios integrantes. Nucleares, ¿qué quiere decir? El cuidador solamente con la persona, ¿sí? O con varios integrantes, y como decíamos que ahí hasta vive todas la mascota, la suegra, la nuera, un sinfín de cosas, ¿no? Pero son familias conformadas por, varios integrantes. También lo que le quería comentar, doctora, y esto es lo que me decían, no lo preguntaron ahorita, pero muchas veces a mí me lo han hecho y me lo han preguntado infinidad de veces, y qué bueno, porque la gente ya cada día está detectando qué labor hace cada quien, el geriatra, el gerontólogo y el gericultista. Pero aquí me gustaría mucho que nos dijera cuáles son las principales funciones de una persona cuidadora o de un cuidador de una persona adulta mayor, y qué actividades puede hacer y qué actividades a lo mejor no le corresponden. Adelante. Claro que sí. El cuidador lo que tiene que hacer es, ahora sí que todas sus actividades de cuidado se duplican. Tiene que darle de comer a la persona, darse de comer a sí misma, mantener la higiene de la persona, mantener la higiene de sí misma, sobre todo dar terapia ocupacional, porque no nada más es tener a la persona viendo la televisión todo el tiempo, es dar terapia ocupacional, dar terapia también cognitiva. La terapia ocupacional consta en que ellos puedan pintar, tejer. Si la persona tiene, ahora sí que mal su sensorio, o sea que no escucha o que no ve, podemos estimularlo con diferentes texturas. Podemos dar también terapia cognitiva, lo que es musicoterapia, lo que es si la persona no escucha bien o no ve bien. Si no ve bien, podemos poner audiolibros. Podemos hacer lo que es el sudoku, lo que es el memorama, y aparte de estas actividades, pues mantener la higiene y sobre todo saber que la persona duerma. Hay que entender que el anciano no duerme como nosotros dormimos. El sueño es fraccionado. Entonces, el querer que la persona duerma como nosotros dormimos, que es de corrido, a veces causa lo que es negligencia o muchas veces maltrato, en donde se le pide al médico que se les den pastillas para que pueda dormir como se duerme el adulto, cuando el sueño de la persona mayor es fraccionada. Duerme en el día y parte duerme en la noche. Sí, y aparte también, más allá del sueño, doctora, algo que acaba de mencionar perfectamente, la forma de comer, la forma de bañar, la forma de hacer del baño, la forma también de tomar los medicamentos, porque, vemos hoy en día, y yo lo veo en hospitales, ya que su servidor trabaja en hospital, y claro, vemos gente que sí está con toda la intención de ayudar, de apoyar, de servir, pero a veces esa intención, esa vocación se convierte en una agresión
porque a los 5 minutos o la primera guardia, como sea, pero ya a lo mejor si no hay un relevo o a lo mejor es la única persona que está al pendiente, por como decía, que porque es el que no se casó, el que no trabaja, el que a lo mejor no le gustó, a lo mejor no le gusta la vida social, pues salir a la calle, y pues bueno, es como una manera de, bueno, ahí entretente cuidando, pues en eso repercute, y muchas veces también vienen este tipo de agresiones. Entonces, la verdad, gracias por esta explicación, y qué bueno que nos dice qué tipo de actividades hacen los cuidadores o debe de hacer la persona cuidadora. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día. Estamos abordando el tema sobre la sobrecarga del cuidador, y para eso se encuentra con nosotros la doctora Elsa Sánchez Navarrete. Estás escuchando Semectur. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. Estás escuchando. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Continuamos con más de Semectur. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro tercer y último bloque. Te recuerdo el tema del día. Estamos hablando de la sobrecarga del cuidador, y para eso se encuentra con nosotros la doctora Elsa Sánchez Navarrete. Recordándote nuestras redes sociales, principalmente nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737, te lo repito, el número 332-540-5737, y también decirte que hace un momento acabo de detectar que ya hay como un plagio de Senectud Radio. No se dejen engañar, no se dejen llevar por, más adelante lo publicaré, un icono que es una letra S, aparece su servidor, dice gerontólogo, pero dice ahí Senectud-radio. No, lo original o lo que se ha encabezado desde el año pasado, desde enero del 2022, es Senectud Radio, labor gerontológica, conducida por su servidor Enrique Gallardo García, gerontólogo. Y también mencionarles que estamos ya en un preregistro prácticamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y también ante el INDAUTOR. Ya tenemos nuestro folio, el cual, bueno, no lo tengo a la mano porque seguimos en el trámite, pero sí me gustaría mucho que no se dejen engañar y que al finalizar este programa se vayan directamente a la página Senectud Radio Labor Gerontológica, en lo que hacemos, pues bueno, todos los trámites protocolarios de un probable plagio, ¿sí? Bien, doctora, pues muchas gracias, ya estamos casi entrando a la recta final, pero nos dice por acá Vicente Aguilar, ¿qué referencias debemos pedir al contratar un cuidador o a una cuidadora? ¿Sí? ¿Hay registros para consultar a los que son profesionales? Claro que sí. Las personas que son profesionales deben de tener un diploma en donde ellos puedan justificar. Aparte se piden cartas de recomendación
Y sobre todo es importante que estén en una bolsa de trabajo en donde se hable de bolsa de trabajo de gericultistas. A veces se va a contratar personas que son las que ayudan a lo que es la limpieza de casa como cuidadores, y esto es muy peligroso porque no tienen los conocimientos necesarios y muchas veces no tienen la capacidad como para también ellos detectar problemas que estén sucediendo o sobre todo dar la terapia física y cognitiva que necesita el paciente. Así es, y sobre todo esta parte que nos menciona Vicente, déjenme decirles que hoy en día también, y lo hago extenso, hay un pequeño detalle ante la certificación, o como lo estaban llamando a nivel en las ley de profesionales del estado de Jalisco. Simple y sencillamente lo que decía al principio del programa, sí puede existir mucho charlatán, la verdad, puede existir mucha persona que a lo mejor no tenga los conocimientos o la preparación, pero también tengan mucho cuidado pues podríamos decir, en aceptar a cualquier persona o el dejar ingresar a su casa, porque eso se puede convertir, en una tragedia. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Porque también soy gericultista, soy generación 29, es que vean el perfil de la persona, que les demuestre que tienen el conocimiento. Y si ya en este caso es una persona que se ha dedicado a lo mejor toda su vida empíricamente y no ha tenido a lo mejor una certificación o tenga un papel, un diploma, pues ya bajo su consideración, criterio, pues evalúenla, y si están a gusto, pues adelante, porque también hay muchas personas en los hospitales que son voluntarias, que ofrecen servicios, o que van, como decía la doctora, al DIF, a lo mejor al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, o el Civil Viejo, como lo conocemos aquí, y hay mucha gente que hace voluntariado, y que sobre todo lo hace de una manera perfecta, y hay gente que también muchas veces, como decía, al no tener este conocimiento, al no tener este reconocimiento o este papel, diploma o constancia, puede hacer una mejor labor que los que tienen. Pero eso ya es a consideración de las personas, porque muchas veces también, pues ahora sí, la persona por la necesidad, ahora sí, como la doctora decía, dependiendo también el cuidado que tú vas a brindar, porque hay varios tipos de cuidados también, doctora. Claro. ¿Y cuáles serían como estos tipos de cuidado? Adelante. Mire, los tipos de cuidado que podemos nosotros encontrar va a ser, una cosa es cuidar a un paciente saludable. Otra cuestión es cuidar a un paciente con dependencia. La dependencia se va a dividir en leve, moderada y severa. Entonces, a mayor dependencia, mayores cuidados. La dependencia puede ser física o cognitiva. Sí, entonces nosotros podemos tener un paciente con dependencia física, entonces hay que ser muy conscientes de que un paciente con dependencia física va a demandar muchísimo lo que es esfuerzo físico. Entonces, si yo tengo algún problema musculoesquelético, pues no me va a ser posible poderle dar esa atención. Un paciente con problema o déficit cognitivo, pues ahí el cuidado es diferente de acuerdo al estadio en el que esté. Si el estadio es leve, entonces yo puedo cuidarlo aunque tenga ciertas alteraciones musculoesqueléticas o incluso cardiovasculares. Pero si el paciente es ya dependiente, moderado y severo, entonces ahí ya se va a necesitar una persona que sea saludable. Bien, doctora, pues estamos entrando en recta final, pero me gustaría mucho que nos dijera cómo tener un contacto con usted, su consultorio y sobre todo, los servicios que usted puede ofrecer, redes sociales. Adelante. Sí, yo soy el médico responsable del asilo Villa San Agustín. Es un asilo que nosotros nada más aceptamos pacientes con enfermedades terminales, dependencia física severa y demencias severas o demencias con esquizofrenia severas. También me pueden encontrar en el consultorio en Santa Anita, que se encuentra en la 5 de mayo en el 232, o también en el canal de YouTube en SOGEJAL, que es la Sociedad Gerontogeriátrica de Jalisco. Ahí subo lo que es contenido sobre el envejecimiento, ciertas enfermedades y algunos videos están dirigidos a personas personas que no tienen conocimiento sobre medicina y otros sobre doctores, traumatólogos o médicos ya especializados. Bien, doctora, pues ahora sí, una conclusión y lo que nos decía, una frase que para usted ha sido muy interesante. Una frase que a mí me ha parecido muy interesante es:
No se concibe niño sin pediatra, pero sí se concibe actualmente adultos mayores sin geriatras y gerontólogos. Es algo que hay que pensarlo y que hay que reflexionarlo. Bien, doctora, pues muchas gracias en verdad por haber aceptado esta entrevista. Pues estamos ya cerrando el programa, pero le vamos a hacer la entrega de su reconocimiento. Dice aquí, la Asociación Nacional de Locutores de México AC otorga el siguiente reconocimiento a doctora Elsa Sánchez Navarrete por haber participado en el programa Senectud con el tema Sobrecarga del Cuidador. Viene la firma de nuestro productor general Héctor Yamil Hernández Vallejo y su servidor Enrique Gallardo García, conductor del programa. Este es para usted, doctora. Muchísimas gracias. Y espero tengan la oportunidad de meterse a lo que es el canal de Sogejal. Ahí viene unos 2 o 3 videos sobre la sobrecarga del cuidador y el cuidador primario. Y sería muy bueno que lo escuchen para que se pueda ampliar un poquito más esta entrevista. Bien, pues muchas gracias, doctora. Esperando y deseando, bueno, nuevamente a todos los invitados les decimos esto, que tengan un año lleno de éxito, que haya mucho trabajo y que todo lo que se propongan pues se cumpla. Y también pues esta es su casa, doctora, deseando también que no sea la primera ni última vez que nos acompañe. Muchas y más gracias. Adelante pues con algún otro tema ya más enfocado a la labor que hace en el asilo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Elsa Sánchez Navarrete. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Y yo les recuerdo que la información ya te la dimos y la decisión la vas a tomar tú. La próxima semana, bueno, nos acompaña la doctora Ana María Pinedo Rivera, si no me equivoco, o Ana Rosa, bueno, ya tengo el nombre ahí volteado. Bueno, nos van a acompañar del Colegio de Odontólogos del Estado de Jalisco y nos van a platicar sobre un congreso que ya viene la primera semana del mes de febrero, que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio. Y también comentarles que la próxima semana, también por la tarde, tendremos la entrevista con la licenciada Patricia Kelly, una periodista muy reconocida, sobre todo que hace muchos videos a través de su canal de YouTube como Vejez Creativa. Y por la tarde tendremos a la distancia, el maestro Dider Oman Spence Zúñiga, y él nos hablará sobre la psicoterapia para la persona adulta mayor. Agradecerles su preferencia y sobre todo, insisto y vuelvo a hacer este comunicado, este llamado, la página oficial de su servidor Senectud Radio Labor Gerontológica es esta que ven en pantalla, esta imagen que ven de 2 personas como en un árbol, ¿sí? No se dejen engañar, no se dejen llevar por otra página falsa que se está llevando ahí como Senectud-Radio Gerontólogo, y también vienen, bueno, como las fotos de su servidor, ahora sí de los programas que hemos tenido anteriormente. Gracias a su preferencia y gracias también a su participación, Senectud Radio Labor Gerontológica, encabezado por su servidor Enrique Gallardo García, cuenta ya con un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o Industrial y también ante el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de los Derechos de Autor. Entonces, vamos a aclarar ese detalle. Estén atentos y estén al pendiente de nuestras redes sociales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @SenectudRadio. Recordarles que Senectud es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. y recordarles que también tenemos nuestros programas especiales vespertinos de 4 a 5 p.m. Estén atentos, ya que este mes y todos los meses que siguen vamos a tener ya cápsulas informativas, vamos a tener también imágenes o infografías en donde ustedes pueden adquirir o van a encontrar mayor información. Muchas gracias, les recuerdo mi nombre, Enrique Gallardo García. Muchas gracias, Yamil, por la producción y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.